sido este intento por rescatar una discusión pública sobre lo que es el poder constituyente en estas tierras, en América, y fundamentalmente la necesidad que existe en todo, diría yo, el continente, por más que haya algunos países que tengan cierta experiencia constituyente, por más que haya algunos países que se sientan totalmente, pudiésemos llamarlo así, desesperados por la mitología constituyente. Lo que sí es cierto es que definitivamente para mí, y esta es la tesis fundamental, en estas tierras hay todo un desarrollo de un proceso constituyente muy importante que vale la pena, por supuesto, evaluar y presentar. Más aún este tipo de, digamos, de eventos, ¿no? Yo vengo no como académico, yo vengo como político. Soy un revolucionario y así es mi currículum, ¿no? Sin embargo, esta tesis que voy a tratar de decir aquí brevemente es una tesis que estoy presentando en una universidad importante en Venezuela y la he denominado de alguna otra manera, el nombre que le estoy tratando de concretar es el arte del efecto dominó en el arte del efecto dominó en el poder constituyente en estas tierras de América y fundamentalmente en Venezuela, el trabajo que viene haciendo. Y puse más allá de la ruptura porque estamos entendidos y comprendemos constantemente el poder constituyente como un acto de ruptura y como por lo tanto automáticamente la creación de normas, de la norma constitucional fundamental. Y si bien es cierto hay una tradición de derecho positivo en relación a esto, a mi juicio quedamos totalmente, digamos, cortos en lo que es el desarrollo de este estudio. Sin embargo, sabiendo digamos, las limitaciones que tengo, no puedo extenderme, pero es necesario y prometo, si se me permite, pasarlo por escrito, porque creo que el valor de las personas que están acá, creo que la experiencia es importante, por lo menos para mí como estudiante, en evaluar sus críticas, sus observaciones sobre todo esto. Pero bien, partamos de la idea entonces de que el poder constituyente lo estamos convocando acá porque decimos que es la única manera o una de las vías principales para enfrentar la crisis mundial. Eso quiere decir que el poder constituyente es una alternativa, es un instrumento político y se convierte en consecuencia en la posibilidad de a través de este mecanismo tener soluciones concretas en términos políticos. Claro, y yo creo que es así. En Venezuela, y es parte del trabajo fundamental que voy a presentar aquí, hay una experiencia constituyente, hay todo un proceso constituyente que se viene desarrollando y en este momento ahorita, hablando de la experiencia venezolana, en este momento ahorita se está trabajando en parte de lo que es el proceso constituyente. En los próximos días, en los próximos quizás meses, el presidente de la República debe hacer una propuesta ante la Asamblea Nacional del proyecto nacional socialista ahorita, que acaba de ser refrendado con una importante participación y se viene discutiendo, se está llevando esto ahorita con una sorpresa al principio para los propios políticos y en segundo lugar para los juristas. Los políticos han salido una discusión sobre si se va a cambiar o no la Constitución. Hay una dificultad tremenda en entender qué es eso que está convocando el presidente de la República en este momento. ¿Qué trampa es esa? Hay como si fuese una trampa o fuese algo enmascarado. Y el principal opositor que acaba de salir en las elecciones con el presidente de la República, Hugo Chávez, se está abanderando en esta tesis de que la trampa del presidente Chávez a través de la convocatoria del proceso constituyente conlleva vamos a llamarlo así, el autoritarismo del presidente de la República de concretar medidas políticas y económicas para quitarle el poder al pueblo. Y entonces se hace llamar el paradigma de la defensa de estos supuestos derechos. Entonces, fíjense, es necesario, para mí, por lo menos académicamente, para poder entrar a esto, tengo una experiencia constituyente, fui miembro de 2 comisiones, de la Comisión Constitucional, por lo tanto recogí todo lo que era la discusión de la Asamblea Constituyente y me correspondió trabajar con otros juristas, mucho más, bueno, con unos juristas, yo no soy jurista, pero
con unos especialistas en la materia, en hacer el texto constitucional. Uno, en principio, se da cuenta que el estudio que hay sobre el poder constituyente, el proyecto constituyente, la asamblea constituyente, es difuso. Y hay obligatoriamente una referencia fundamentalmente a la modernidad y con eso todo lo que es las revoluciones liberales burguesas en Europa. Pero para mí es fundamental tener que necesariamente entender, con el respeto a los juristas presentes, todo lo que es esa tradición que viene del derecho natural y o ley natural. Hay una discusión muy, a mi juicio, con todo el respeto de los juristas, pero una discusión de alambique, donde es muy complejo poder determinar cuál es la posición definitiva o cuál es una de las posiciones, las principales tesis que sirven para argumentar toda esta idea del poder constituyente a través de la evolución del derecho natural. Y digo esto porque, bueno, sabemos el derecho positivo y justamente la institucionalización que hay sobre todo esto, sobre esta idea constituyente, pero se le niega espacio a una discusión filosófica, política, sociológica que hay en el medio de todo esto, que es necesario traerla y tenerla aquí para poder enfrentar la crisis mundial. Si no tenemos conciencia de eso, no se puede atacar esa crisis mundial, a mi juicio. Entonces esa necesidad de ir a esta revisión de la evolución de todo lo que es este derecho natural, bien ser clásico con el propio Platón, Aristóteles, y esa, hablando en lenguaje aristotélico, esa ley natural, esa, digamos, teología aristotélica, hay que comprenderla porque además es fundamento para todos los clásicos de racionalismo, para aquellos que son racionalistas. Pero digamos, un poquito más avanzado, pudiésemos ir al propio Cicerón, Séneca, y en esta idea estoica, que vamos a llamarla así un poco abstracta, esta idea estoica del derecho natural que heredamos en esa antigüedad, podemos rescatar algunos elementos, aunque estén bastante lejos, muy desproporcionados, podemos agarrar unos elementos que son claves para hoy en día, desarrollar el humanismo que tan necesario es para esta discusión mundial de la política, de la libertad, de la expansión, del desarrollo del bienestar, que en definitiva de eso se trata el poder constituyente. Entonces, claro, toda esta tradición pasa por el agustinismo político, llega al renacentismo, y hay algunos autores muy importantes como el propio Maquiavelo, que son fundamentales teóricamente, filosóficamente, para desarrollar esta tesis. Sin embargo, no podemos quedar en esos autores. Grocio, Punderford, no podemos quedar en esos autores, tenemos que ir necesariamente a hechos concretos sobre los cuales esos propios autores y los eventos políticos que digamos, le dieron causa, le dieron fuerza a esa teoría, son indispensables. Y es ahí donde yo creo que hay una gran deuda, creo que ahí hay un solapamiento, creo que hay una manera reduccionista de llegar a esa tesis. Y después, por supuesto, traemos en los contractualistas, Hobbes, Locke, y tardíamente Rousseau. Y por supuesto de ahí nos vamos a la idea liberal, que fundamentalmente la vemos a través de las dos revoluciones más importantes, que es la americana, a mi juicio para este tema, ahorita no son las exclusivas, pero sin duda alguna la americana tiene una referencia importante en lo que es el nacimiento de este poder constituyente, pero por supuesto la francesa. Y fundamentalmente en Sieyès, que una vez más, si bien es cierto que cuando uno agarra esa teoría de Sieyès sobre el poder constituyente y su tercer estado, uno se da cuenta obviamente de que es una teoría montada sobre la propiedad censitaria, efectivamente, pero dos elementos a mi juicio muy importantes que son fundamentales para la discusión hoy en día, que es la propia opinión pública y la violencia, que son temas del estudio que estoy haciendo. Porque para este personaje, que además está bastante cuestionado por su vinculación o su alianza a toda esa confederación napoleónica que se trató de llevar después de la fracasada Revolución Francesa,
este personaje nos deja, digamos, una escuela y una tradición muy, muy importante para el derecho positivo, que es muy difícil, o diríamos casi imposible, poder entrarle ahorita a una discusión sobre el poder constituyente que no entremos por sello y no entremos por esa escuela y esa tradición. Y hace, por supuesto, que hoy en día discutir sobre el poder constituyente, tratar de desarrollar una teoría del poder constituyente sea una locura. Justamente cuando el presidente Chávez llegó y llamó a la constituyente, a la Asamblea Constituyente en el año 99, un decreto para poder, digamos, entrarle a todo ese desarrollo positivista que tenía la Constitución de 61 en Venezuela, fue llamado loco y fue desacreditado, no tan solo en lo nacional, sino sobre todo a nivel internacional. ¿Por qué? Porque ¿cómo se iba a convocar? ¿Cómo se iba a llamar? Más o menos así como estaba tratando de explicar el compañero acá de Chile. Era una desacreditación total para el presidente Chávez, que además estaba solo en lo político. Cada vez que hacía un viaje a nivel internacional, en la ONU, cada vez que venía a cualquier país de América del Sur, era desacreditado con sus ideas. Hoy en día, para nosotros, los que lo hemos estado acompañando, los que hemos estado ahí, en ese proyecto bolivariano, nos alegra que en muchos de nuestros países acá en el continente se venga trabajando políticamente, y aunque existe y persiste la idea de la burla, persiste la idea de la duda política, afortunadamente viene desarrollándose ciertos procesos políticos en estas tierras que nos están dando garantía que efectivamente lo que venimos haciendo tiene una, digamos, una correspondencia con lo que nosotros hemos estado evaluando hasta el día de hoy. Entonces, fíjense ustedes, uno ya entrando en la evolución de lo que pudiese ser esa discusión sobre derecho natural y ley natural y todo esto, contemporánea, para no quedarnos allá anclados, yo necesariamente uno puede hablar de lo que es la idea que tiene desarrollada Hannah Arendt del poder constituyente y por supuesto la Constitución norteamericana como paradigma, tanto en la parte expansiva territorial como en todo el elemento liberal, sobre todo los fundamentos humanísticos. O la tesis de Carl Smith sobre el enemigo y amigo y el estado de excepción como elemento fundamental para la constitución del Estado. Uno obviamente sigue, digamos, fundamentado en esa tradición de lo que es el poder constituyente y lo que entiende el derecho, digamos, positivo, con el respeto de los abogados por meterme en su territorio sin ser muy, digamos, no manejar muy bien el tema, pero obviamente esa tradición se ha visto totalmente, digamos, torpedeada, por llamarlo así, por digamos, hay un filósofo relativo, y ustedes lo conocen, que es Antonio Negri, que ha dado algunas ideas interesantes sobre lo que es el poder constituyente, que en alguna medida pudiese servir para entrarle de otra manera, por lo menos. Ciertamente el doctor, con su idea de poder constituyente y lo que ha venido desarrollando, tiene una complejidad tremenda en principio. Es sumamente complejo entrar a ese autor, muy complejo a mi juicio, por el respeto de que lo conozca, ¿no? Y viene por tres elementos fundamentalmente para mí. En principio, por su idea de la ontología, esa metodología que él maneja, que él desarrolla sobre lo que es la ontología como elemento para el ser del poder constituyente, sumamente abstracto, sumamente complejo y además totalmente mutativo. El segundo elemento sería esa subjetividad que él convoca. Cada vez que se ve atrapado lingüísticamente, cada vez que se ve como obstáculo desde el punto de vista racional, por justamente esta idea del derecho y de lo positivista, invoca y cae en el subjetivismo. Y el tercer elemento que está ligado con esto dos es la temporalidad. Mientras que para Sieyès, como padre de ese poder constituyente, y en algún sentido puede llamarse a Thomas Paine como padre también de esta idea positivista de la Asamblea Nacional y del poder constituyente, es moderno, tiene que ver con la creación del Estado, fundamentalmente del Estado. Para Negri justamente eso es anterior y hay que desarrollar eso, pero lo más importante de Negri, con esto termino este punto un poco extendido ahí para entrarle directamente al tema de lo que es el caso de Venezuela,
que Negri en su teoría desarrolla el proceso constituyente con una caracterización, pudiésemos llamarlo así. Además del poder constituyente propiamente dicho, como la tradición que viene del derecho positivo, como creador de la norma máxima, y en consecuencia todo ese tránsito entre ese estado de barbarie natural y la norma suprema, Negri empieza a llamar el poder al proceso constituyente como deseo constituyente, como acto constituyente, como resistencia constituyente, como tensión constituyente, como acto constituyente, por supuesto, y como principio constituyente. Entonces él le da como una caracterización a esta idea del proceso constituyente. ¿Y por qué esto es importante y es fundamental? Porque a mi juicio, y esto tiene que ver con lo que estoy tratando de presentar como tesis, este efecto dominó, porque al juicio de Negri se vienen desarrollando una cantidad de acciones, de hecho, y lo desarrolla en su tesis muy bien con las 4 revoluciones, fundamentalmente con las 5 revoluciones, metiendo a la renacentista, utilizando el tiempo maquiavélico como eso. Pero cuando agarra Harrington en la Revolución Inglesa, el elemento de la tierra y el poder electoral, cuando en la Revolución Norteamericana la expansión territorial y la Constitución, que es muy importante para mí en este escenario, como principio constituyente, como hacedor concreto del desarrollo de estos principios constituyentes, también lo hace en la Revolución Francesa, por supuesto, con todo lo que es el concepto social del trabajo, fundamentalmente, que también lo hace con la Revolución Rusa. Lo cierto es que Negri desarticula o desarma estas revoluciones y de cada una de ellas saca elementos. En el resto de los trabajos de Negri, en cualquiera de sus trabajos sobre lo que es el Goodbye, Mr. Socialismo y todo eso, donde empieza a desarmar todo lo que es la resistencia, cómo la resistencia es fundamental y cómo salir de los patrones establecidos en estos términos de la modernidad fundamentalmente, y empieza a construir su postmodernidad a través de esta subjetividad que es muy compleja, como dije anteriormente. Empieza a darle una vigencia constante, continua a este poder constituyente. Y además estudia, está vivo todavía, se la pasa siendo escrito cada vez más, estudia todos los casos de América Latina y del mundo en general, pero sobre todo todos los casos de América, y pone a América como un ejemplo, América Latina. Obviamente el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, el caso de Venezuela, el caso de Brasil. Habla de Brasil como proceso constituyente, habla de la propia Argentina, y es interesante empezar a entender de qué se trata, qué quiere decir Negri con esto del proceso constituyente y todas estas naciones que, a pesar de que no han llegado a una asamblea constituyente, él considera que hay algo que está pasando de desarrollo que está llevando al proceso constituyente. Ok, esa teoría en un sentido ha servido para mí, para el caso de Venezuela puntualmente, que pudiésemos referirlo, por supuesto, necesariamente tenemos que ir a la colonia con la llegada de los europeos a estas tierras. En el caso de Venezuela es en el 98, y desde el primer momento empieza un proceso de resistencia, revoluciones, negros, indios, se levanta la primera institución política en 1546, algo así, un negro que llama el Negro Miguel, y hace una monarquía allá en Venezuela, unas tierras de Uría. Pero más adelante tenemos un desarrollo que hacen los indígenas, los negros, y finalmente caemos en el proceso constituyente del 1810, con toda esta idea emancipadora de Bolívar, Miranda y todos los padres fundadores, Rocio y todos los que fueron los padres fundadores, que, digamos, ese es el propio o el verdadero o el significado o el concreto proceso constituyente de Venezuela. Pudiésemos decir, ahí nació Venezuela. Pero eso nos sirve de qué, de acuerdo a Negri, como principio, porque ese principio, esa constitución del 10 nos sirve a nosotros como referencia y atraviesa todo lo que es el siglo XIX y XX y se presenta justamente, voy a hablar en términos paracaidistas, cayendo como paracaidista ahorita con Chávez. Chávez agarra la bandera de esos principios constituyentes del 10 y de una manera es descalificado, de una manera es tratado de chauvinista, de militarista,
Y resulta que empieza a rescatar parte de esos principios de derecho natural, de ley natural, del humanismo. Y además parte de la metodología que intenta llevar adelante Bolívar. La idea de los 5 poderes, por ejemplo. Eso es un rescate que trae Chávez de ahí, de la Constitución de Bolívar, el proyecto constitucional de Bolívar. Y lo pone en ejecución en Venezuela, que ha sido fundamental para poder estar ahorita. Venezuela, en el proceso que Chávez, digamos, ya atravesando todo el siglo XX, pero que Chávez lideriza ya en el 92, ustedes saben, el 4 de febrero del 92 ahí la rebelión, y efectivamente muchos de nosotros tuvimos que participar en ese proceso revolucionario, con heridas, con bajas. En el caso mío concreto, me correspondió actuar tanto el 4 de febrero que estuve detenido, como posteriormente el 27 de noviembre del mismo año 92. Y gracias a Dios salí vivo, herido gravemente y todo esto, pero en ese proceso uno romántico, en un sentido del 4 de febrero, porque no podemos trabajar con sorpresa. Los gringos están a capa caída. Los gringos se venían montando después del 27 de febrero, que es la génesis del nuevo poder constituyente en Venezuela, en el 89, cuando el pueblo hay una rebelión popular y le dice no al paquete neoliberal, que sirve de energía, de propulsión al 4 de febrero, o sea, se mete en los cuarteles y retumba en los cuarteles. Y de ahí muchos de nosotros tenemos que subir bajo la dirección del comandante Chávez y hacemos una manifestación, que es el 4 de febrero. Si bien es cierto que hubo muertos, ciertamente hubo enfrentamientos, pero fue de sorpresa. El presidente Chávez tuvo todo el control militar de la fuerza operativa, siendo un comandante de un batallón. Estaba tan mal el ejército que un comandante de un batallón le pudo liderizar todo el ejército a la oligarquía de ese momento. Y saca a los cazadores, saca a los paracaidistas, saca a las fuerzas especiales y neutraliza el poder. Pero como no capturó a Carlos Andrés Pérez vivo, Carlos Andrés Pérez va, se mete en los medios de comunicación y genera una especie de guerra civil. El presidente Chávez claudica. Y ese es el famoso por ahora. Y en ese sentido es una revolución, digamos, muy pacífica, muy idealista, pero que ese por ahora alertó y dijo que no se iba a quedar eso ahí. Eso era parte de lo que se estaba construyendo en las demandas, necesidades. Que por supuesto, como dije, los americanos venían trabajando, los agarran por sorpresa el 4 de febrero, el 27 ya venían haciendo eso, empiezan a privatizar urgentemente, a llevarse los recursos, a quitarle todos los recursos a los trabajadores, las prestaciones y todo esto. Y como no se detiene el 4 de febrero, es el 4 de febrero cuando el 27 de noviembre cuando hay una rebelión importante, sangrienta, y hace que Carlos Andrés Pérez salga del poder. Efectivamente, estamos hablando en el año 99, cuando el presidente Chávez convoca a la Asamblea Nacional Constituyente, lleva a la Asamblea Nacional Constituyente, bastante difícil, participamos muchos de nosotros, entre otros, por ejemplo, cambiar el nombre de la República. Parece sencillo, pero haberle cambiado el nombre de la República generó una afectación demasiado importante políticamente. Y lo digo porque efectivamente los medios de comunicación, que siempre desde CIE para acá han sido fundamental para todo lo que es ese derecho de propiedad, para todo lo que es ese derecho positivo, empiezan a atacar fundamentalmente a todo el proceso y a la elección y tratan de poner en riesgo nada más por el cambio de nombre de la República y después los 5 poderes y toda la estructuración, entre ellos la tierra. Esa idea de que la naturaleza es un derecho. Yo le he preguntado ahorita al compañero cómo se ha desarrollado, ya lo desarrollamos con la ley de tierra, con la discusión, haberle quitado tierra a los terratenientes, con elementos de desarrollo ambiental ahí en un país petrolero, que es sumamente difícil. Pero ha costado materializar eso. Pero después de ese proceso, esa asamblea constituyente, que fue difícil, que la oposición se opuso, que no sé qué, han pasado hasta ahora 14, 15 elecciones. El poder constituyente, la elaboración del poder electoral y todo lo que significa la participación política, todo lo que significa la legitimidad política. Y ahí, entre otras cosas, la Corte Constitucional en Venezuela, el poder judicial autónomo, ha sido fundamental garantía para los principios constituyentes que en esa Constitución del 99 se generaron. Y ha permitido ir elaborando, porque
estamos hablando de 14 lesiones, estamos hablando al mismo tiempo de golpe de Estado, sacar al presidente Chávez. Estamos hablando de sabotaje petrolero, porque manejaba, imagínense ustedes que el Departamento de Estado tenía una oficina de inteligencia y control pública, nombrada, con título, dentro del fuerte Tiuna, el principal fuerte de maniobra de los militares en Caracas, que para hacer cualquier actividad militar había que anotarse con los norteamericanos porque autorizaran una actividad militar. No es decir, ¿a dónde llega el control? Además que todos nuestros oficiales de las 4 fuerzas se iban afuera a hacer cursos en Estados Unidos, en West Point, en Fort Lauderdale, en todas las escuelas fundamentales de los gringos. Cazadores y toda una doctrina. Y digo esto porque ha sido sumamente complejo. Y sin embargo, esa mutación del poder constituyente, en principio, en norma, en acto, ahorita lo estoy diciendo, en Venezuela se está ejecutando parte del proceso constituyente. Acaba de salir aprobado el presidente Chávez por 8 millones de votos, una diferencia de casi 11 puntos electorales al opositor, que el opositor lo que hizo fue montarse con la campaña mediática, con un ventajismo mediático contra el presidente Chávez, que estaba enfermo, estaba teniendo una afectación importante. Salieron a la ventaja, mataron al presidente Chávez, todos los días salían informes que el presidente Chávez estaba muerto. Crearon una imagen de terror, además de toda una campaña de asesinato que hay en Venezuela, paramilitares, narcotráfico. Hemos agarrado más narcotraficantes que cualquier otro país en el mundo, los jefes. Asesinato selectivo a madre, a estudiantes, en todos lados, y droga, porque a diferencia de todos estos países al sur, Venezuela es la puerta y está relativamente como México, a patica mingo a los gringos. Y los gringos, si en algo han metido McDonald's y algo han metido ideología, es en Venezuela. No puedo hablar por otros países, pero en Venezuela, hasta que en el año 94, en el 2004-2005, el presidente declaró el socialismo ideológicamente, que creó todo un trauma, porque la gente inmediatamente me están quitando la propiedad y todas esas cosas que nos habían metido los gringos en la cabeza, es cuando en Venezuela hay, digamos, cierta diferencia a los gringos, pero hasta hace poco los gringos eran nuestros padres, eran nuestros fundadores, todo era la América fue la guerra, ya para comprarlo en Venezuela los gringos, que nos costó además para la autodeterminación, en el caso de la defensa, todo el sistema de nosotros era de los gringos, F-16, tanque de guerra, todo. Nos quitaron el respeto y nos neutralizaron todo el sistema y hubo que hacer una inversión muy grande para recuperar todo el sistema de armas y para poner un sistema de armas nuevo que ahorita tenemos posibilidades de ir a un enfrentamiento militar con los norteamericanos de tú a tú con otro tipo de guerra. Y lo saben y por eso que no nos han invadido. Nos han dejado barcos, nos han hecho de todo. Ahorita estaba preparada una invasión para ahorita. Chávez estaba muerto, no sé qué. Monta una especie de plebiscito y efectivamente hay fallas importantes en toda la conducción del Estado, el presidente lo asume. Obras que llevan adelante los propios empresarios, porque el sector empresarial en Venezuela es un sector empresarial pro gringo y compran más barato en Miami y lo traen todo para acá hecho. Quitar esa idea de dependencia ha costado tanto. Y ese es justamente el proyecto que fue aprobado ahorita y eso es lo que se está llevando al proceso constituyente. Y se está discutiendo porque ahorita cuando el presidente de la República, en finales de noviembre o a principios de diciembre, tiene que ir a la Asamblea Nacional a llevar el proyecto ya discutido por el pueblo y ese es parte del proceso constituyente. Porque no se puede quedar en unos magistrados, no se puede quedar en un gobernante, no se puede quedar en una asamblea ni siquiera de vecinos. Es una acción política eficaz, contundente de transformación que se viene dando. Hay que saber dónde se está motivando ese bien común. Si es en los estudiantes, si es en los militares como resistencia porque entregaron el cobre, los civiles, si es en el obrero, el trabajador. El poder constituyente, lo abstracto, el desarrollo que lleva el poder constituyente hace que en toda la masa social haya un proceso o de resistencia o de acto de independencia, de motivación para la transformación y para la libertad. Y en Venezuela se han generado las condiciones para que digamos, vamos a llamarlo de esta manera, esa ampliación del poder constituyente para todas estas tierras, pero también para los Estados Unidos. Las elecciones ahorita
en Estados Unidos, esta segunda elección donde gana Obama, es parte del proceso constituyente. Estados Unidos ahorita está, lo que es Boston Tea Party, acaba de salir totalmente derrotado. Ideológicamente los Estados Unidos acaba de ser vencido por esa idea imperial, esa idea de Monroe, de América para los norteamericanos. Esa es parte, y esa teoría del dominó que se viene generando en toda esta tierra, en Chile, en México y en todos estos países, está agarrando fuerza. Y efectivamente esta tierra de América, con nuestros padres fundadores y toda la discusión que se ha venido dando acá, es ejemplo ahorita de estudio, de evaluación para todo el mundo. Bien, muchas gracias.